Bueno, entonces, yo simplemente lo que quiero terminar de contarles es un poco qué es lo que podemos hacer con los tratamientos. O sea, los tratamientos de las micosis aún hoy siguen siendo complejos, y lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que el tratamiento dependerá de tener un laboratorio que nos apoye y nos brinde información precoz para que podamos hacer tratamientos adecuados. El mundo del tratamiento de las micosis se modificó no porque se haya modificado el número de drogas con que contamos, sino porque tenemos la posibilidad a través de la utilización de biomarcadores de poder obtener resultados más precoces, comenzar tratamientos más precoces y en las micosis graves, el hecho de empezar un tratamiento precoz, de eso va a depender las posibilidades que el paciente tenga de sobrevivir o no. Cuando uno ve los trabajos, por ejemplo, en candidiasis, lo que se ha visto es que aquellos pacientes que reciben tratamiento precoz porque uno sospecha la candidiasis, porque uno analiza los factores epidemiológicos y los factores clínicos que tiene el paciente y empieza el tratamiento dentro de las 24 48 horas, el índice de sobrevida va a ser mayor del 70%. Mientras que en aquellos pacientes en los cuales el diagnóstico es tardío, y cuando yo hablo de diagnóstico tardío no hablo de 3 semanas después, sino de 5 a 7 días después, la sobrevida cae drásticamente a menos del 50%. Con lo cual tengo que tener una visión importante de todo esto. ¿Cuál es la otra cosa que el laboratorio a mí me va a informar y me tiene que ayudar? La cosa es saber qué es lo que pasa con las especies, en el caso de la cándida, que están actuando en cada medio hospitalario. Y acá es muy importante saber si yo lo que tengo son cándidas sensibles o cándidas resistentes. El gold standard del tratamiento hoy para las candidiasis sistémicas, de acuerdo a las últimas guías, tanto americanas como europeas, es el uso de quinocandinas. Las equinocandinas son drogas muy caras y que tienen algunos bemoles, no en sus efectos, porque son drogas que realmente tienen muy pocos efectos colaterales. Hay algunas de ellas que directamente se metabolizan a nivel sanguíneo, ni siquiera pasan por el hígado, con lo cual su toxicidad e interacción con otras drogas es muy baja, pero sí implica qué es lo que yo voy a elegir. Entonces, yo sé que para una cándida hoy, esté donde esté, debería elegir una equinocandina como primer esquema de tratamiento. Pero ¿qué es lo que pasa? Si yo sé que tengo en mi medio hospitalario un alto índice de infección por cándida, por ejemplo, cándida glabrata, entonces yo no voy a poder desescalar la equinocandina al fluconazol. En cambio, si yo lo que tengo son cándidas albicans, tampoco voy a poder hacer demasiado teniendo en cuenta si conozco o no conozco la sensibilidad de esas cándidas. Si yo tengo cándidas, mi principal cándida es cándida parapsilosis, yo puedo desescalar rápidamente a fluconazol, disminuyendo la posibilidad de tratamientos caros y de la ocupación de pacientes que reciban tratamientos por vía endovenosa. El fluconazol dado por vía oral o por vía endovenosa llega a la misma concentración sérica y tiene la misma biodisponibilidad. La otra cosa que yo tengo que conocer es que en los criterios de tratamiento empiezan a aparecer otros problemas. Yo les hablé a ustedes de Pseudosporium apiospermum. El Pseudosporium es un hongo que vive en la naturaleza, de los cuales cada vez nosotros tenemos más casos acá y en el mundo. Y el Pseudosporium es un hongo naturalmente resistente a la anfotericina B, con lo cual tenemos algunos problemas. Pero si eso fuese todo, sería maravilloso. El problema lo tenemos con el Aspergillus. Hace unos 5 años atrás, en Holanda empezaron a aparecer Aspergillus en pacientes inmunocomprometidos graves que eran resistentes al voriconazol.
Y esto trajo grandes problemas porque el voriconazol es hoy el gold estándar de tratamiento de las aspergilosis, por ejemplo, en pacientes neutropénicos febriles. Pero bien, ¿qué es lo que pasa? Las plantas se tratan con los mismos triazólicos que se trata en el humano, no con la misma droga, sino con los mismos principios activos. Ustedes saben que los holandeses cultivan tulipanes. Y entonces, para evitar que los hongos destruyan a los tulipanes, les hacen a las plantas de tulipanes tratamientos con fungicidas sistémicos que también son triazólicos. Y entonces empiezan a aparecer Aspergillus en el ambiente con resistencia a los triazólicos que pueden comprometer al ser humano y que entonces hacen que sea muy difícil el tratamiento de estos pacientes. Lo que nosotros también tenemos que tener en cuenta, no solamente en relación a la sensibilidad y en relación a el pronóstico de los pacientes, es la posibilidad de las recidivas. Entonces, de acuerdo a lo que los pacientes tengan o no tengan tratamiento. Una de las consultas que yo recibo con alguna frecuencia es cuando yo tengo un paciente neutropénico febril y ese paciente neutropénico febril está cursando una aspergilosis o una fusariosis o cualquier otra de estas micosis graves, y entonces me dicen, el paciente recuperó neutrófilos, ¿qué hago? Y ahí nos estamos peleando mucho, pero en algunos casos tenemos criterios para seguir tratamiento, en otros casos para suspender tratamiento, pero el problema es que el paciente tiene una leucemia o tiene un linfoma y tiene que volver a neutropenizarse. Y entonces, ¿qué hacemos? En ese paciente lo que tenemos que empezar es un tratamiento precoz para evitar que ese paciente recidive su enfermedad, sobre todo teniendo en cuenta lo que al paciente le va a suceder. De tal manera que el conocimiento de la resistencia antifúngica, que hace muchos años no tenía valor, hoy tiene una gran importancia, pero fundamentalmente asociado a lo que significa el ambiente de cada hospital. Esto simplemente es una foto histórica que yo le robé a los europeos y le fui agregando algunas flechitas más. Ustedes piensen si acá tendrían flechitas de antibióticos o tendrían flechitas de tratamientos de HIV. ¿Cuántas flechitas habría? Y fíjense qué poquitas flechitas tenemos desde el año 1950 hasta hoy para tratar a los hongos. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que esto es todo nuestro arsenal terapéutico y que este arsenal terapéutico lo tenemos que cuidar. Para terminar, nosotros lo que tenemos que tener es los criterios epidemiológicos. Primero, conocer el índice de recidiva de estas infecciones. Segundo, conocer la posibilidad de la transmisión interhumana. Nosotros lo que tenemos que tener en cuenta, Mariela habló muy bien de Candida auris. Candida auris produce epidemias intrahospitalarias. La primera de todas estas fue descrita en Japón. En Europa ha sido un problema y en América Latina se ha diagnosticado Candida auris en Colombia y en Brasil, no por suerte en la Argentina. Y entonces, pero esta cándida es transmitida por las manos del personal de un paciente a otro y es resistente a la mayoría de los antifúngicos, con lo cual su mortalidad está por encima del 70%. Hay otros hongos con los cuales pasa lo mismo y algunos son del grupo del Pseudosporium. Pseudosporium ahora es un grupo que tiene una gran cantidad de hongos y algunos de ellos también son naturalmente resistentes a los antifúngicos y producen brotes intrahospitalarios. Fundamentalmente los que están descritos en Italia, están descritos en España y algunos de ellos han sido descritos en Brasil. En Argentina, por suerte, todavía no. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que si vamos a hacer tratamientos empíricos y específicos, lo que tenemos que pensar es qué es lo que vamos a usar, porque si no, rápidamente nos vamos a quedar sin posibilidad de poder utilizar absolutamente nada. Bueno, ahora sí he terminado, Daniel, muchas gracias. No, gracias a ustedes, felicitaciones, realmente nos han ilustrado
y nos han estimulado a que cada vez estemos más cerca de ustedes para poder manejar mejor a estos pacientes que realmente, por lo menos en lo que a mí respecta, necesito todavía mucho de la ayuda de ustedes. Muchísimas gracias. A usted, doctor. Gracias a todos. Daniel, Sí. ¿Podemos hacer algunas preguntitas, transmitirle algunas preguntas del auditorio? Sí, cómo no. Yo tengo que decirle a los alumnos que luego de la charla de los doctores, siempre tan interesante, recuerden que tenemos la sesión científica a las 8 menos cuarto. El doctor Miguel Falasco va a presentar al Hospital Pirovano, que va a presentar un caso clínico. Jorge, varias preguntas dicen, ¿cómo se trata la pitiriasis? ¿Cómo empezás el tratamiento de la pitiriasis? ¿Y por cuánto tiempo lo haces? Primero, convenciendo al paciente de que lo va a tener a repetición. Claro. Segundo, esa es la primera cosa que uno tiene que hacer. La segunda cosa es que uno lo que debe hacer es saber que lo debo tratar durante la época de exposición solar y Claro. Entonces en ese caso lo que voy a utilizar es medicación por vía oral. El tratamiento que se hace es un tratamiento que varía de 7 a 14 días en un primer momento y después, de acuerdo a la evolución del paciente, hay que mantener tratamientos con dosis semanales. Muchas veces de esa manera se logra controlar la enfermedad y muchas veces de esa manera no se logra controlar la enfermedad. Eso depende de las características del sebo cutáneo de cada paciente, que ese no podemos modificar. Pero la droga de elección es hoy es el itraconazol, pero no es la droga más efectiva. Había un viejo dermatólogo que se llamaba Dante Borelli, que era un italiano que vivía en Venezuela y que ya falleció hace muchos años, pero él demostró que la droga más efectiva era el ketoconazol, pero el ketoconazol administrado de una forma muy particular. Lo que él hacía era decirle, señor, usted tiene una pitiriasis versicolor. Entonces, ¿usted hace deporte? Maravilloso. 2 horas antes de que usted empiece a hacer deporte, se toma 400 miligramos de ketoconazol con un vaso de Coca-Cola. ¿Por qué? Porque para disolver el ketoconazol necesitamos un pH muy ácido. Y entonces, este señor tomaba el vaso de Coca-Cola 2 horas antes. ¿Por qué? Porque a las 2 horas es cuando yo tengo el pico máximo de absorción de ketoconazol. Y después lo mando a correr durante 1 hora y lo mando a transpirar, pero le digo que no se ponga una remera de dry fit, sino que se ponga una remera de algodón. Y que se quede con esa remera puesta por lo menos 1 hora después de haber corrido, mientras toma la Coca-Cola. ¿Por qué? Porque la concentración a la cual llega el ketoconazol en la piel a través de la liberación por secreción cutánea, ya sea a través del sudor o a través del sebo cutáneo, es 8 veces a la concentración sérica. Con lo cual, el efecto sobre malacesia es muy alto. Y eso simplemente lo que hay que hacerlo es 1 o 2 veces por semana. Lo que pasa es que necesito pacientes que hagan todo ese show, que se tomen el ketoconazol, que esperen 2 horas, que corran 1 hora, que se queden otra hora con la remera puesta y después recién se vayan a bañar. Y eso hay que hacerlo durante 7 a 8 semanas y de esa manera se mantiene bastante bien el tratamiento de la pitiriasis durante el verano fundamentalmente. Perfecto. Otra pregunta que te han hecho en la audiencia, Jorge. Sí. Muchos temen, siempre los antimicóticos, primero que tienen muchas interacciones farmacológicas y algunos tienen algún daño hepático y renal. ¿Cómo controlas en general? ¿Le pedís a algunos, en los pacientes que toman por tiempo prolongado los azoles, le pedís algún dato del hepatograma, del estudio renal? ¿Qué les pedís? Bueno, primero, el único antimicótico para micosis superficiales que puede llegar a eliminarse en ínfimas concentraciones por riñón es simplemente la terbinafina. En general,
no hay daño renal producido por antimicóticos, salvo la anfotericina, que eso es otro precio y que no se usa en estos casos. En general, todo paciente debe recibir antes de comenzar su tratamiento y lo que le debemos pedir es un hepatograma. Ese hepatograma simplemente se debe repetir si el paciente hace más de 6 meses de tratamiento y si no, no vale la pena repetirlo más precozmente. Además, a mis pacientes yo lo que siempre le digo lo mismo, señor, ¿usted tiene colesterol elevado? Y a usted le dan una estatina. ¿Una estatina? Sí, bueno, entonces, si a usted la estatina no le hizo nada, el antimicótico le va a hacer menos. Entonces, esto es algo que es así, o sea, las estatinas son mucho más tóxicas a nivel hepático que los antimicóticos. Lo que hay que saber es que los azólicos y las estatinas no se pueden combinar. Entonces, que lo que hay que hacer es, si necesito darle a un paciente antimicóticos, fundamentalmente darles algún itraconazol, o lo que sea, o fluconazol, debo suspender las estatinas durante el periodo que se toma. Lo que ocurre es que los antimicóticos siempre se utilizan en los últimos años en periodos acotados, repetidos pero acotados. Por ejemplo, la onicomicosis se tratan 7 días por cada 21, con lo cual a un paciente se le dice, señor, no coma salame y no coma quesos duros durante 7 días, suspenda las estatinas, pero tome solamente el itraconazol. Entonces, de esa manera disminuimos el riesgo de la asociación por toxicidad. ¿Cuál es la asociación por toxicidad más importante? Las neuritis periféricas. Entonces, que están más asociadas a las estatinas que a los antimicóticos. Pero bueno, pero eso es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Perfecto. A ver, ¿qué más te preguntan? Yo tengo una pregunta, Jorge. Dale, pregunte. A ver. Un tema que vemos complicado en la práctica diaria son las vulvovaginitis candidiáticas recurrentes en personas que no tienen factores predisponentes. Dejemos de lado que no es diabético, mujer joven, en edad fértil. De los esquemas propuestos que hemos aprendido de vos durante el tiempo, ¿cuál es lo más efectivo? Es decir, vulvovaginitis recurrente, te hablo no la mujer que tiene 3 episodios en el año, ¿no? La mujer que tiene realmente por ahí un episodio por mes y que hemos descartado que no tiene nada que ver con el periodo menstrual, etcétera, etcétera. Así que la estrategia de tratamiento sería esa. Bueno, yo te voy a contar. El tipo que más sabe de esto en el mundo es un tipo que se llama Jack Sobel. Jack Sobel dice que toda mujer que tiene más de 4 episodios de cándida en el año tiene una candidiasis vaginal recurrente. 10% de esas mujeres tienen una candidiasis vaginal recurrente porque la cándida es un semáforo de la diabetes. Y entonces es la manifestación de una diabetes química. Entonces, 10%, con lo cual me quedaron el 90% restante. En el 90% restante yo tengo 2 opciones. Una es que la enfermedad sea producida solo por cándida o que la enfermedad sea producida por cándida y por la alergia que la mujer desarrolla frente a la cándida. Con lo cual, don Jack Sobel dice que una de las cosas que hay que hacer es darles antihistamínicos. Y que de esa manera se disminuye mucho la sintomatología. Por lo menos el prurito y el dolor. ¿Cuál es la tercera causa en la cual don Jack dice que las mujeres tienen este tipo de manifestaciones? El estrés. Lo cual es decir, todo y nada. O sea, claro, la realidad es que las mujeres tienen prurito, tienen flujo, y una de las cosas que los médicos no hacen con estas mujeres es pedirles un exudado vaginal. Si ustedes hoy
piden exudados vaginales en cada una de estas pacientes, lo primero que se van a encontrar es que hay un porcentaje muy importante que tienen una vaginitis candidiásica y una vaginosis bacteriana producida por el grupo GAM. Entonces, una de las cosas más importantes que hay que hacer es tratar ambas situaciones al mismo tiempo, porque las candidiasis vaginales no es más que una pérdida del equilibrio biológico de los microorganismos que viven en la vagina. Y lo que uno tiene que hacer es llevarlas a ese equilibrio. Entonces, ¿con qué se tratan? Con fluconazol es una opción. El problema es que el fluconazol es como el chicle de menta. Cuando una mujer va a la farmacia y